vamos a trabajar con el capítulo 9. Y obviamente pues el capítulo 9, al igual que el capítulo 8, al igual que el capítulo 7, son capítulos que uno pudiera llamar capítulos descriptivos, ¿verdad? Porque son los capítulos que van a describir y van a hablar sobre las cosas que van a pasar la gente dentro del periodo tribulacionario. Obviamente, para los que creen que la iglesia no pasa por la gran tribulación, pues esto no les crea ninguna preocupación, ni les crea ninguna ansiedad, porque dicen, yo no voy a estar ahí, ¿verdad? Para los que creen que la iglesia pasa por la gran tribulación, pues entonces obviamente estos temas se convierten en elementos intrincados. Ahora, hay algo que es importante que podamos entender. Para los que creen que la iglesia no pasa por la gran tribulación, pues la experiencia es como de satisfacción y de gozo. Y pues qué bueno que ese espectáculo yo no me lo voy a tirar, porque yo no voy a estar aquí, yo voy a estar con el Señor en las nubes. Ahora, los creyentes que creen que la iglesia pasa por la gran tribulación enfrentan la realidad de estos pasajes bíblicos con un marco de fe y con un marco de esperanza y con un marco de convicción cristiana, ¿sabes? Así que no pensemos que los que creen que la iglesia pasa por la gran tribulación están viendo esto desde el punto de vista de la paranoia, desde el punto de vista de una crisis emocional, sino que lo ven con estoicismo cristiano, con la seguridad de decir, bueno, el Señor nos asistirá, el Señor nos ayudará para permanecer firmes aún en medio de este tipo de experiencias. Y eso es lo que hace grande, obviamente, el nivel de tolerancia cristiana cuando bregamos con estos pasajes bíblicos. El hecho de que, pues obviamente, yo personalmente no creo que de haber tribulación, la iglesia pase por la gran tribulación. Pero me hace ver con optimismo cristiano aquellos que creen que sí la iglesia pasa por la gran tribulación, porque ellos van a enfrentar, desde el punto de vista de su fe, ellos están conscientes que pueden enfrentar todo este tipo de crisis y lo enfrentarían con un estoicismo y con una convicción extraordinaria, cosa que nosotros muchas veces tenemos que sopesar y evaluar, porque hay cristianos, oiga, que no hacen nada más que ponerle el pie sobre el callo y ya empiezan a pelear con Dios, ¿verdad? Y eso nada más es que es el pie sobre el callo. Si fuese todo este tipo de experiencia que aquí se presenta, probablemente Pedro se quedaría corto con la negación de Jesús. O sea, en ese sentido hay que verlo con justicia cristiana. Ahora, el capítulo 9, como lo fue el capítulo 8 que discutió el pastor Ariel Padilla el martes pasado, abre con una serie de eventos catastróficos que se representan a través de unas trompetas. Sí. Pastor, esta posición no se podría ver como poner en entredicho el carácter de Dios, porque a través de la historia, si Dios es el mismo, nunca cambia y su palabra es la misma, su trayectoria ha sido siempre de guardar y proteger a los. Pues precisamente ese es uno de los argumentos más fuertes que usan los cristianos que postulan y entienden que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Y de hecho yo acabé de decir hace unos minutos que yo personalmente no creo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Lo que pasa es que yo quiero dar el estudio bíblico considerando todas las escuelas donde sea pertinente, para que de esa manera podamos enriquecernos en el conocimiento de otras posturas, de otras posiciones. No, cuando yo me refiero sí. a esto,
no es a lo que usted... Sí, no, yo te entiendo perfectamente. Sino a lo que plantea. Sí, no. Así sean los buenos cristianos. Sí, no, desde luego. O sea, por eso digo que ese es uno de los argumentos más fuertes que utilizan los teólogos o los escatólogos que señalan dicen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Ahora, volviendo de nuevo al tema, el capítulo 8 empieza hablando del periodo tribulacionario que concierne precisamente a los juicios de Dios sobre la tierra. Y me parece que el martes pasado el pastor Ariel Padilla tocó en el capítulo 8 4 de las trompetas que suenan. Y desde luego son 4 toques de trompeta que anuncian el preámbulo de una intervención de cataclismos de manera natural. Es decir, el cielo, las estrellas empiezan a rebelarse contra todo aquello que es antidios, contra todo aquello que es anticristo dentro del periodo de la gran tribulación. El capítulo 9 presenta otro de los toques de trompeta, la quinta trompeta, que es parte de la visión que tiene Juan, donde él va a señalar en la quinta trompeta, obviamente, parte de los juicios, es continuación de los juicios en el periodo de la gran tribulación para aquella gente que no tiene el sello de Dios, para aquella gente que no se ha guardado para Dios dentro del periodo de la gran tribulación. Pero por el otro lado, no responde a un juicio de la naturaleza, sino ahora responde a un juicio donde los demonios, representados aquí como langostas, van a ser precisamente los instrumentos de Dios para ese juicio. Mire qué interesante. Claro, esto demarca una teología judía extraordinaria. Ustedes saben, por lo menos los que han trabajado conmigo Antiguo Testamento, saben que parte de la teología judía era que de Dios provenía lo bueno y lo malo. O sea, de Dios provenía lo bueno y lo malo. Pero dentro de ese concepto de Israel, de que de Dios provenía lo bueno y lo malo, que fue un concepto teológico que Israel sostuvo más o menos hasta el cautiverio babilónico. Después del cautiverio babilónico la teología cambió en Israel. Pero en ese periodo de tiempo, otra de las cosas que se postulaba era el hecho de que Satanás y los demonios no son otra cosa que instrumentos regidos bajo la soberanía de Dios. Aparte de esa teología, sí. Y de hecho, todavía hasta el día de hoy, esa teología permanece, no solamente en la mentalidad de la tradición judía, sino que permanece en la mentalidad de muchos cristianos, que entendemos que un Dios todo soberano, obviamente, un Dios todo soberano no exime de su soberanía el control de las fuerzas del mal. A fin de cuentas, el diablo trabaja para Dios. ¿Entiende el concepto? O sea, es dentro de esa visión judía que ha seguido, sí. Bueno, ¿no? Y desde luego, ¿cuándo es que usted disfruta más de una comida? Cuando tiene hambre, ¿verdad? O sea, lo negativo lo lleva a apreciar lo positivo. ¿Cuándo disfrutamos mejor de la salud? Cuando pasamos por una enfermedad. O sea, cuando uno pasa por una enfermedad, uno dice como Braulio Castillo en el anuncio de la cama, ¿verdad? He vuelto a vivir, ¿verdad? O sea, es a través de ese proceso que uno dice, espérate, qué hermosa es la vida. Yo he tenido la experiencia
Una vez estuve cerca de 2 semanas hospitalizado y cuando salí del hospital, oiga,